Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera edición del servicio informativo de TV COP, día miércoles 5 de julio. Gracias por acompañarnos como todas las tardes a través de la pantalla de Canal 13, el canal de nuestra cooperativa de energía eléctrica, donde compartimos a diario este segmento de noticias locales. Y comenzamos informándote los datos del tiempo. Tenemos hoy una temperatura máxima de 5 grados nada más, el cielo mayormente cubierto, la densidad del viento es de 13 kilómetros en la hora y ráfagas de 34 kilómetros en la hora en dirección norte. Así que bueno, una semana inestable, como ya lo venimos diciendo desde el día lunes. Vamos a las noticias locales, ¿sí? Y el gobierno provincial, a través de convenios con la Dirección Nacional de Derechos del Autor y SADAIC, abrió una oficina donde vos, que sos artista, podés resguardar tus obras, tanto artísticas como intelectuales. Y además recibís el asesoramiento y el acompañamiento en los trámites que necesites hacer. Y en la jornada de hoy se llevó a cabo una charla abierta a todo público en la Casa de la Cultura, que tiene que ver justamente con esto, con los derechos del autor, y nosotros dialogamos con el referente de la Oficina de Derecho de Autor de la provincia de Neuquén, que estuvo presente hoy aquí en nuestra ciudad. Lo escuchamos. Nos encontramos con Javier Consoli, referente de la Oficina de Derecho de Autor de la provincia. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido también. Y bueno, acaba de finalizar esta charla que estaba destinado, a artistas de nuestra ciudad. Contanos cómo fue y después vamos a entrar en algunos detalles en cuanto a esto, ¿no? De resguardar los derechos de los artistas, porque hay diferentes rubros también, no estamos hablando solamente de música. Exactamente. Te comento cómo inicia todo esto, tanto desde la Subsecretaría de Cultura de la provincia como de la Subsecretaría de Gobierno y Justicia, se hicieron dos convenios. Uno con la Dirección Nacional de Derecho de Autor y otro con SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Este convenio lo que previó es armar un espacio, una oficina acá que va a estar a cargo del Gobierno de la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, para poder atender todos los trámites de resguardo y registros de obras y trabajos intelectuales que anteriormente debían hacerse o en Buenos Aires o por ahí en Bahía Blanca o a distancia por correo, que era un poco por ahí complejo. Al abrirse esta oficina, nosotros ahora lo que podemos hacer es atender al público, dar en conocimiento los trámites que se pueden hacer, asesorar y tomar el registro y hacer todos los trámites, los cuales nosotros los mandamos a Buenos Aires, a Casa Central de SADAIC o a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde ellos los reciben y los procesan. Entonces ahora ya no es necesario viajar a Buenos Aires o a Bahía Blanca o a otras localidades, sino que desde la ciudad de Neuquén se puede hacer el trámite. Aparte de estar en la ciudad de Neuquén, nosotros una vez al mes vamos a estar recorriendo el interior de la provincia para charlar con la gente, que es lo que hicimos hoy acá, sociabilizar la información, que la gente tenga conocimiento de lo que es el derecho de autor, que es un derecho que está avalado por una ley nacional, que es la 11.723, una ley antiquísima y pionera, fue un poco en el mundo, es de 1933, pero bueno, que para ejercer los derechos de esa ley, obviamente la manera más correcta de hacerlo es registrando las obras, poniendo resguardo los trabajos intelectuales. El tema es de que era tan difícil por ahí o inaccesible viajar a Buenos Aires y hacerlo, la idea es que sea más accesible para la gente poder hacer valer esos derechos o usufructuar esos derechos, que también es lo interesante de esto, que las obras de la propiedad intelectual generan un valor económico que al estar registrado y al tener todo este trabajo burocrático, por así decirlo, de registro y todo esto, le va a permitir a los actores por ahí tener un reintegro inclusive y económico, ¿no? Y resguardar la autoría, sobre todo, que es importantísimo de la propiedad intelectual. Bueno, y recién decíamos, no hablamos solamente de música cuando hablamos de derechos de autor. Sí. ¿Qué otras cosas se pueden resguardar? Se puede resguardar cualquier trabajo intelectual, sea literario, científico, académico, una tesis, por ejemplo, fotografía, imágenes, obras de arte, software se puede registrar, inclusive hasta coreografías se pueden llegar a registrar, porque tienen un trabajo intelectual. Eso en lo que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como obra inédita o en algunos casos como obra publicada cuando sale un libro.
La obra inédita lo que hace es darle tranquilidad al autor que tiene en resguardo un trabajo mientras está en proceso de publicarlo o editarlo, uno se siente que está protegido. Y después lo que es SADAIC, que ya es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, que también uno, previamente, habiendo hecho el trámite, yo le digo la DNDA, le decimos la Dirección Nacional de Derecho de Autor, haciendo previamente el trámite en la DNDA, ya después registra en SADAIC, del cual el autor y compositor ya pasa a ser parte de esa sociedad. SADAIC lo puede representar. Si esa obra genera un derecho de autor en otro sitio, en otro lugar del país, en otro lugar del mundo, SADAIC lo puede representar, cobra en representación del autor y le liquida al autor. SADAIC también, al ser una sociedad, el representado en este caso, cumpliendo ciertos requisitos y haciendo cierto mérito con el transcurso del tiempo, puede llegar a pasar a ser socio de SADAIC. Que hay 3 categorías de socio. En una puede ya tener una mutual, que es importante, es una buena mutual que tiene SADAIC. En una segunda instancia puede llegar a votar las autoridades. SADAIC es una institución política, se eligen cada 4 años, el directorio se renueva, las autoridades que están a cargo se renuevan. Y ya siendo socio activo, que es la máxima instancia de sociedad, inclusive de tener la mutual o de poder votar las autoridades, puede ya también proponerse para ser electo y ser autoridad también. ¿Y con qué requisitos debería cumplir para ser o ser parte de esa tercera categoría? Bueno, eso es bastante complejo. Generalmente, por ejemplo, hay una cantidad de años que uno debe estar en SADAIC para hacer primero 2 años, después sumar 3 años más, al final son como 11 años para estar en la última instancia. También debe generar una X cantidad de recursos, su obra registrada, debe generar un mínimo de recursos de derecho de autor para poder también, es como uno de los requisitos. Y parte de esa generación de recurso económico con la obra tiene que ser en un gran porcentaje música en vivo, en menos porcentaje como obra generada en algún medio audiovisual, tiene que tener también un mínimo de temas grabados legalmente en un disco. Bueno, hay cuestiones, eso está en el estatuto y se puede ver puntualmente, pero son generalmente tener determinada cantidad de tiempo y generar una X cantidad de derecho económico, ¿no? Para poder ir, accediendo a las distintas categorías de sociedad. Y bueno, y entonces esto quiere decir que más allá de ser importante para el autor resguardar sus obras, sí, tiene ciertos beneficios también que con el paso de los años los puede beneficiar muchísimo. Por ejemplo, sí, por supuesto, porque la propiedad intelectual, como toda propiedad, tiene un dueño. Yo siempre pongo el ejemplo, un auto está registrado y hay un propietario, un inmueble, por ahí lo intelectual es intangible, pero es registrable y tiene todos los derechos que tiene un propietario sobre algo, digamos, que lo cual es dueño. Inclusive es hereditario. Luego del fallecimiento de un autor, la propiedad pasa a sus herederos, por lo menos por 70 años más. Y los herederos pueden seguir usufructando los derechos de esa propiedad que fue creada por el padre en este caso. Bueno, existen los casos, por ejemplo, en las canciones, que es un poco más difícil también, o sea, registrarlo sería la mejor forma de mantener eso que el autor quiso escribir o cantar en esa canción, ¿no? Una canción por ahí, incluso temas de grandes famosos se han visto un poco con la letra cambiada, y acá estamos hablando de el derecho moral y el derecho patrimonial, ¿no? Exactamente, vos lo dijiste, está el derecho moral, que es muy importante porque es el que le permite al dueño tener control sobre una mala utilización de la obra o una deformación de la modificación. Obra, o una modificación. La ley le otorga derechos a que un tercero quiere hacer una modificación, debe pedir una autorización al autor para hacer una modificación. O si se da un uso indebido que puede llegar a dañar la moral del autor, ponemos que se puede ser el ejemplo de estar siendo el material utilizado para algo, qué sé yo,
para un fin político, por ejemplo, una campaña. ¿Qué suele pasar? Suele pasar, le autorizás, sí, no tengo problema, la autorizo a decir no, no comparto, no quiero que mi música sea utilizada para un fin político, o no quiero que sea utilizada para un comercial, o sí, porque puede no tener problema. Cualquier uso que se le dé, que el autor diga no, no va con mis principios, no quiero, puede el autor tener la potestad legalmente de decir no autorizo que se utilice para este medio o para este fin. ¿Se puede demandar también por ahí usar sin consultar? Hay demandas y demandas de esto. Se puede usar. O sea que hay que ser muy respetuosos con eso. Exactamente. No, pero de hecho el autor en general, el compositor y el autor, le gusta que su obra sea reproducida, que tengan interpretaciones de algún artista o de otro. Pero no artista, modificada. sin modificarla. Y si hay una modificación, puede ser una modificación que por ahí la favorece, que es un arreglo. Y me pido el ritmo. puede ser que se haga una modificación y el autor dice, me enriqueció la obra, la autorizo. Inclusive el arreglo también genera un derecho de autor, a quien hizo el trabajo en el de hacer la modificación. O el autor dice, no me gusta, para mí le cambia la naturaleza, es folclore y le pusiste un ritmo electrónico y no me gustó, qué sé yo, cualquier cosa, eso el autor tiene la total potestad de tener el control de la obra. Y legalmente, obviamente, puede accionar. En el caso de las fotografías, por ejemplo, ¿es difícil? ¿Cómo resguardas el derecho? Porque por ahí se puede llegar a modificar o editar una fotografía. ¿Cómo se resguarda eso? Es compleja, la fotografía se resguarda también como puede quedar la obra inédita o la obra publicada, pero cuando la obra está registrada y uno detecta que se está usando, se puede utilizar para un comercial y no pagó el derecho de autor, no pidió el autor, puede accionar ahí el autor. Como la imagen es algo hoy digitalmente que se puede reproducir de manera, entonces es difícil de controlarla, en caso, si yo subí una foto, por eso hay que tener cuidado con que sea una obra muy particular que el autor diga, esto lo reconozco, si es mío o fue editado. Y sí, se puede, la fotografía de hecho se edita y también se puede llegar el autor a no autorizarla. Lo que pasa es que si el peligro es cuando alguien sube algo hoy a la internet, porque yo subo una fotografía acá en Zapala hoy y me la usó, qué sé yo, alguien me la está utilizando en Turquía, ¿y yo cómo sé? ¿Cómo lo sé? Es difícil detectarlo. Es difícil controlar en internet el uso, pero en el caso de detectar, obviamente el autor tiene un derecho. Al estar registrado, ese derecho vale en todo el mundo. El derecho de la propiedad intelectual es universal. Si yo registro una música acá en Sadaic, en la Dirección Nacional, o una foto o algo, ese derecho vale tanto para acá como en cualquier otro país del mundo. Bueno, y incluso tenía recién una consulta de uno de los participantes, ¿no? Es decir, hay un tema que yo lo escribí que no está registrado, pero lo piden mucho en las radios. ¿Cómo es el derecho en este caso? Bueno, obviamente el uso de la música hay que pagarlo. Cuando alguien usa la música en un medio de comunicación debe pagarlo, pero si la música no está registrada, Sadaic nunca va a saber de quién es esa música, por ende no va a poder pagar el autor porque no lo tiene registrado. Entonces se tienen que dar varias cosas. El medio de comunicación, pagar por el uso de la música, el autor declarar qué música está utilizando y el autor tener registrados los temas. Ahí ya se completa el círculo, o sea, de ahí por un lado cobra, por otro lado tiene la información de quién es el autor de ese cobro y puede pagarle al autor. Por eso estas charlas tienen que ver con eso, concientizar un poco a los músicos para que aprendan cómo son los mecanismos para poder hacer valer el derecho y sacar todo el beneficio, porque la ley da muchos beneficios, económicos, morales, y para hacerlos valer hay que conocer cómo funciona el sistema. Y ganan todos. Es un acompañamiento importante para el artista. No, es muy importante y nosotros nos dimos cuenta porque abrimos la oficina y empezó a haber demanda automáticamente. Un poquito al principio, mucha consulta, sobre todo al principio, y nosotros en menos de 3 meses ya tenemos superamos las 100, la semana pasada superamos las 100 obras inéditas registradas, más los registros que se hacen en Sadaic, más todo otro tipo de trámites que uno va haciendo. Hoy estamos más o menos desde febrero en 120 obras inéditas realizadas, o sea, había una necesidad, sobre todo en lo que es música y literatura son los rubros más demandados, sí.
Bueno, y que la sede comience a circular por la provincia seguramente va a traer muchos más, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos la oficina fija en la ciudad de Neuquén, pero nos interesa ir recorriendo. Poder, decimos como la oficina móvil, si bien podemos traer la charla, la capacitación, hacer las Y consultas. la inscripción también se puede hacer, ¿no? Y hacer las inscripciones y los registros en el lugar. Esa es la idea de esto, así que... Es una mano importante también para los artistas porque no todos por ahí tienen los medios. Me imagino antes llegar a Buenos Aires era difícil, por ahí a Neuquén también se complica un poco, así que me parece que es una buena alternativa. Ojalá todos los artistas que estaban esperando o que tienen la posibilidad de hacer esto lo puedan aprovechar, ¿no? La idea es que lo aprovechen y de hecho lo están haciendo. ¿Es gratuito el trámite? El de obra inédita es gratuito, ese sí es un trámite gratuito. Lo está subsidiado por la Subsecretaría de Cultura, que fue quien compró los formularios, que nosotros lo ponemos a disposición del usuario. ¿Y los requisitos para inscribirse cuáles son? ¿Qué documentación deberían aportar? Como documentación personal, fotocopia del documento, constancia de quill y luego traer una copia de la obra, que si es musical necesitamos el CD y la letra impresa o escrita a mano, es indistinto, y si es literaria, una copia impresa de la obra. Y eso, bueno, eso va en un sobre cerrado, nadie mira lo que está dentro. El trámite es rápido también. El trámite es rápido. Se hace rápido en realizarlo en el momento, tarda aproximadamente 2 semanas, entre que va a Buenos Aires, se procesa y vuelve. Una vez que volvió ya uno tiene el comprobante, digamos, con el número de expediente que se generó con la protección de esa obra. Bueno, seguramente entonces los van a conocer y van a poder realizar este trámite muchos artistas de la provincia. Javier, te agradecemos mucho por haber charlado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y nos interesa a nosotros mucho que se enteren en toda la provincia y bueno, que se comuniquen con nosotros, y que te dejo acá los datos de la oficina. Se pueden comunicar con nosotros al 0299-449-5524 o nos pueden escribir al mail derechodeautor@neuquén.gov.ar.